Muy buenas tardes a todos y a todas, espero se encuentren muy bien. Y como les adelantó Inés, les voy a pasar seguidamente a comentar de manera breve y sintética cuál es la metodología de esta segunda clase del taller que ustedes están justamente cursando. El tema de este segundo encuentro es la perspectiva de género en el análisis de los casos, superando prejuicios y estereotipos. En primer lugar, vamos a contar con el valioso aporte de Victoria Santamaría Guglielmetti, que es ayudante fiscal de la Fiscalía de Género de Pilar. Victoria nos va a ilustrar sobre la temática de los estereotipos de género, la incidencia, ¿no?, que estos tienen en las primeras decisiones del caso. A continuación, perdón, me parece que se cruzó un audio ahí. A continuación, bueno, van a estar las colegas también, la doctora Carolina Carballido, que se desempeña como agente fiscal en una unidad fiscal especializada justamente en la materia de género, que es la que nos convoca de Pilar, en el Departamento Judicial también de San Isidro, y la doctora Mariela Belfer, quien se desempeña como defensora oficial del Departamento Judicial de San Martín. Ambas van a abordar el tema del análisis del caso con perspectiva de género, las discusiones y enfoques entre Fiscalía y Defensa. Como les dijo Inés, ustedes, bueno, tenían un material, justamente que se trataba de un caso, así que luego de la exposición y durante la exposición que van a realizar tanto Carolina como Mariela, perdón, ahí se cruzó otro audio, durante la exposición, ¿no?, de Carolina y Mariela, ellas van a incentivar, digamos, y a promover la participación de ustedes, de cada asistente, ¿no?, para que puedan trabajar las temáticas, ¿no?, que hoy se van a tratar, tanto lo que va a hablar Victoria como lo que van a tratar ambas, Carolina y Mariela, y así se puede realizar justamente un intercambio donde ustedes van a poder realizar todas las preguntas que tengan y realizar intervenciones, comentarios y demás. Así que bueno, los dejo entonces en primer lugar con Victoria, a quien también le agradecemos muchísimo, ¿no?, por la exposición que hoy va a realizar acerca del tema de los estereotipos. Bueno, muchas gracias, Analía. Muchas gracias, Analía, muchas gracias al Centro de Capacitación por esta convocatoria, ha sido un placer realmente trabajar. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos, esperamos que sea una jornada de trabajo y de análisis conjunto entre todos. Voy a compartir un PowerPoint ahora, así que bueno, la idea de esta presentación, voy a poner el tiempo para el cronómetro para no excederme, es analizar los estereotipos de género. Cuando hablamos de analizar, más que todo lo que quiero es que conversemos sobre este tema, porque esto es un formato taller, ¿sí? Y la idea es que podamos reflexionar sobre estas cuestiones, sobre la forma en la que trabajamos, hacer un mínimo repaso respecto a qué son los estereotipos de género, y los que ya por definición o por intuición sabemos de qué se tratan, y después analizar cómo impactan en nuestras decisiones como operadores de justicia, ¿no? ¿Cuál es el impacto que generan? El marco de esta charla, obviamente, lo tenemos, el marco normativo, lo estuvimos trabajando en las clases anteriores, pero mínimamente, para no adentrarnos a hacer una charla extensa sobre estas cuestiones, menciono todos los tratados internacionales, la CEDAW, el artículo 5, el artículo 6 de la Convención de Belén do Pará, leyes nacionales y provinciales dictadas al respecto, donde radican estas obligaciones que tenemos de no estereotipar, ¿sí? Cuando hablamos de estereotipos de género, estamos hablando de prejuicios, de opiniones, de un guión, ¿sí?, que ya está preconcebido respecto de atributos que tienen que tener mujeres o varones en estas funciones sociales que desempeñan. Voy a silenciar el teléfono porque si no esto va a ser muy molesto. ¿Y cuál es el problema de estos estereotipos de género? Lo problemático del estereotipo es que guía un curso de acción, es altamente prescriptivo, ¿sí? Nos indica qué es lo que hay que hacer y por oposición también desaconsejan otros cursos de acción.
Entonces, de esta manera entendemos que los estereotipos de género son nocivos, porque en definitiva lo nocivo de su incidencia tiene que ver con la forma en la que limita a las personas, ¿sí? En sus decisiones, en sus proyectos de vida, en sus accesos, por ejemplo, a puestos de poder, a algún deporte, carreras universitarias, decisiones en general que se limitan en ese proyecto de vida de esa persona. También tiene una doble consecuencia, que es respecto de esas organizaciones que pierden la capacidad o pierden el potencial de esas personas por tomar decisiones o impedir acceso de estas personas por ciertos estereotipos. Hablamos de estereotipos hostiles o negativos, o hablamos de estereotipos aparentemente benignos, ¿sí? Cuando, acá la idea es graficarlo un poco con este crucigrama, ¿sí? Los que son hostiles los podemos ver evidentemente, ¿no? Cuando hablamos de mandona, afeminado. Ahora, aquellos que son aparentemente benignos, ¿sí? Como por ejemplo macho, o por ejemplo que las mujeres son más maternales y tienen esta cualidad innata, ¿sí? Lo importante de estos estereotipos que parecerían ser benignos es que están fundando una desigualdad, una clara desigualdad que luego después obliga a, por ejemplo, las tareas de cuidado en el caso de las mujeres. ¿Cuál es el impacto, entonces, de todos estos estereotipos, que es lo que queremos reflexionar con ustedes, en el sistema de justicia, ¿sí? En las decisiones que tomamos, en nuestras acciones como operadores judiciales? Todos sabemos que estas cuestiones revictimizan, que impiden el acceso a la justicia, ¿sí? Y que en definitiva lo que terminan es pervirtiendo de alguna forma el sistema, porque se generan resoluciones carentes de imparcialidad. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, teniendo estas obligaciones, en base a la normativa que hablamos anteriormente, que estamos obligados a respetar, cómo hacemos para no aplicarlas en los procesos judiciales en los que estamos trabajando? La propuesta es hacerlo desde las tres dimensiones, desde la acusación, desde la fiscalía y desde la defensa. Este título lo planteamos desde el concepto de decir, bueno, a la fiscalía se presenta una víctima, y cómo hacemos para no caer en esto de que no todas las víctimas son iguales, en no caer en esta afirmación, ¿sí? Un poco tomábamos también el punto que mencionaba Moira en el taller anterior, respecto de estos criterios unidimensionales de una mujer blanca, de clase media, que nos va a poner en este lugar de víctima inocente, y por oposición, cuando hablamos de esta cuestión de lo prescriptivo de lo que tienen los estereotipos, en definitiva nos marca por oposición aquella víctima que sería culpable porque no está siguiendo esos cursos de acción que corresponden al estereotipo víctima. Entonces, de esta manera también podemos verlo desde la defensa, a priori, ¿sí? ¿Cómo hacemos para plantearnos en una defensa eficaz sin necesariamente siempre volver a la misma defensa estereotipada? La propuesta es dejar de lado esta cuestión de que la única defensa eficaz es aquella estereotipada. Desde la judicatura también, la propuesta va a ser que ante planteos de las partes con cuestiones estereotipadas, se pueda plantear también una conducta ejemplificadora, ¿sí? Hacer ver que las decisiones judiciales y los planteos no pueden estar trazados por cuestiones estereotipadas. En esto, bueno, ya van a hablar también después del concepto de buena víctima, mala víctima, ¿no? Todas estas afirmaciones que tenemos arraigadas en todos nosotros. La propuesta, ¿de dónde viene esta propuesta que mínimamente queríamos hacer como para acercarlo después al trabajo? Ahí quedó un micrófono abierto y hubo un eco. La idea es la reflexión, ¿sí? Llevarnos a analizar. Y cuando planteo esto de cómo deconstruyo mi formación y hablo de mis compañeras, hoy conversamos un poco con Inés sobre esta cuestión, tenemos que analizar y darnos cuenta cómo estamos estereotipando.
habitualmente y en una forma natural, todos los días en cada una de las acciones. Decíamos un ejemplo de esto, de yo estereotipo a mis compañeras de trabajo porque así lo tengo incorporado. ¿De qué manera? Cuando veo que por su forma de vestir entiendo que está buscando un ascenso, ¿sí? Es hacernos cargo de estas situaciones, porque lo importante y lo que es tan potente del estereotipo es que lo tenemos totalmente naturalizado. Entonces la propuesta es analizar esto para poder asumirlo. ¿Y asumirlo desde qué lado? Desde que nosotros como operadores judiciales no es que estamos aplicando un criterio y estamos diciendo esto es así porque lo pienso yo, sino que en definitiva tenemos que desandar estas construcciones, este guión preconcebido, esta narrativa que estamos siguiendo, para poder asumir que esto existe y que lo tenemos naturalizado. De esta forma vamos a poder reflexionar sobre este compromiso colectivo de construcción, ¿sí? De no seguir reproduciendo estereotipos, de no seguir reproduciendo patrones históricos de discriminación, y poder desde nuestro lugar de operadores judiciales también no comprometer nuestra legitimidad, sino incluso tener una mejor llegada a toda la sociedad, sumarnos a este compromiso. Entonces, la propuesta es si vamos a deconstruir todos estos patrones históricos y estos estereotipos, o vamos a sentarnos a reproducirlos, ¿sí? Entonces, un poco la idea era practicar con el caso que les trajimos, la doctora Carballido y la doctora Belfer van a exponer sobre esto, así que bueno, les agradezco mucho su atención y después quedo abierta a las preguntas, igual atenta para cualquier exposición. Vos, Victoria, dejás de compartir. Bien. Ahí dejé de compartir. Analía. Sí, perfecto. Victoria, bueno, muchísimas gracias. Entonces, como les indicaba al inicio, ahora van a continuar con la exposición tanto Mariela como Carolina, y bueno, ellas mismas también durante su exposición van a generar la participación de todos y todas para que puedan ir también sacándose dudas respecto de lo que acaba de exponer Victoria. Mariela, Carolina. Gracias. Bueno, muchas gracias a Analía y al Centro de Capacitación por la invitación, una vez más. Bueno, como esto es un taller, con Mariela charlamos para poder hacerlo más ameno, más dinámico, con la participación de todos, ya que se llevaron como tarea el estudio del caso. Sé que el Centro de Capacitación con Victoria, Analía y bueno, Inés, Martín, tuvieron mucho trabajo, hemos tenido entrevistas anteriores para que esto saliera bien, así que bueno, la idea es que se lleven una herramienta de trabajo, ¿no? Más allá de la teoría y de lo que estuvimos analizando el otro día con Mariela y Moira, una pequeña introducción de cada una de las partes, digamos, Fiscalía de Defensa, Mariela, y luego ya entramos directamente en cómo vamos a analizar este caso que se llevaron como tarea, y soy testigo de que lo han estudiado algunos, no sé si todos. Tomando yo por mi parte, tomando un poquito las palabras, el disparador que trajo Vicky acá, esto de tener naturalizados los estereotipos es innegable, y todos, cuando Vicky hablaba, creo que lo decíamos, teníamos que afirmarlo, porque es tantos años estereotipando determinadas actitudes o determinadas cuestiones, no es fácil de construir. Entonces esta es nuestra tarea, más allá de construirlo nosotros mismos, en nuestros pensamientos, tenemos una tarea extra que es como operadores judiciales. Entonces, no llevar esos estereotipos a la tarea que hacemos diariamente, ¿no? Y como decía Vicky, esto es así no porque yo lo digo, y ni porque Vicky lo diga, ni porque ninguno de nosotros lo diga, sino porque lo dice la ley. Entonces, más allá de las propias creencias de cada uno, o de lo que después nosotras podamos reproducir en nuestra forma de vida, como dijimos la otra vez, tenemos, y que lo ideal sería que no lo traduzcamos en ninguna parte de nuestra vida, ¿no? Tenemos un marco normativo que ya no voy a repetirlo porque creo que ya lo hablamos, que bueno, tiene que ver con los tratados internacionales,
y no solamente los tratados internacionales, sino también lo que de eso conllevó las sentencias de la Corte Interamericana, Algodonero, Rosendo Cantú, cara invertido, que es un fallo muy interesante respecto a los estereotipos de las víctimas de abuso sexual, la declaración de Cancún, y después todo lo que tiene que ver con los fallos de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y de nuestra propia Cámara de Casación, por ejemplo el fallo Ortega Villa o Montenegro de la Sala Cuarta, explican muy bien todo lo que tenga que ver con la perspectiva de género como una pauta hermenéutica constitucional y principio rector, atendiendo a la dificultad y las características de estos hechos. Entonces, la ley Micaela, por supuesto, ¿no? Y ligado a eso, algo que sí creo que no sé si se abordó, es el deber de debida diligencia reforzada que nosotros tenemos a partir de estos mandatos, digamos, del marco normativo que acabamos de ver, el deber de debida diligencia reforzada, que surge de la Corte Interamericana, y es imponer al Estado una responsabilidad reforzada en materia de tratamiento de causas con violencia de género. Entonces, esto va a tener que ver con justamente cómo nosotros abordamos un caso con perspectiva de género en particular, ¿sí? Y por ejemplo, un ejemplo simple que surge en la 26485 es todo lo que tiene que ver con la valoración de la prueba, que surge del 31 y el 16I. Esto tiene que ver con nosotros como partes poder echar mano de cualquier tipo de prueba atendiendo las características específicas de este tipo de delitos que suceden en la intimidad, que es difícil conseguir testigos, como así también los jueces al momento de valorar. Entonces, dicho esto bastante rápido, todos sabemos qué es el concepto de víctima, ahora tenemos la nueva ley de víctima, la 15232, y en particular lo que es la víctima de violencia de género. Ya sabemos lo que es violencia de género, el marco normativo, el deber de debida diligencia reforzada. ¿Qué es una víctima? Que ya saben que es toda persona física que haya sido indiciadamente afectada, indirectamente o directamente afectada en sus derechos por una conducta delictiva. Y víctima de violencia de género tiene que ver con una mujer o que se autoperciba mujer, cuando es agredida por un hombre usando su poder y su injustificada supremacía cultural, física o económica basada en una relación desigual de poder de un hombre hacia una mujer, que tiene que ver con esta desigualdad histórica patriarcal. Entonces, víctima de violencia de género, y lo que tenemos que ver también y analizar al momento de tratar cualquier tipo de caso es la vulnerabilidad de este tipo de víctimas. Para poder nosotros establecer la vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género, no es un parámetro lineal, por decirlo de alguna manera. Bueno, esta víctima de violencia, esta mujer, y sufre de esta vulnerabilidad. Vulnerabilidad va a tener que ver con su condición personal, su historia, su edad, su sexo, su salud, su condición social, su raza, su etnia, ¿sí? También tenemos que ver si no hay una doble vulnerabilidad, si hay una interseccionalidad respecto de la vulnerabilidad, una niña mujer indígena. Entonces, todas estas circunstancias nos van a ayudar a nosotros a colocar a la víctima, tratar no de colocarla en un casillero, sino de colocarnos a nosotros los anteojos violetas para ver con perspectiva de género cada caso concreto. Estos los anteojos se los invito a practicar cada vez que tengamos tanto a los fiscales como a la defensa un caso para mirarlo con perspectiva de género. ¿Sí? Yo me saco los anteojos y voy a actuar con la debida diligencia reforzada que me imponen los tratados internacionales, la Corte Interamericana y nuestra propia ley. Estos anteojos violetas me van a dar a mí esta posibilidad de actuar con perspectiva de género, de romper estos estereotipos que tanto hablaba Vicky, de desandarlos, ¿sí? De deconstruirlos, de tener empatía con la víctima, de entender qué es el ciclo de la violencia y dónde está parada la víctima en ese momento, en cuál de las etapas del ciclo, ¿sí? Y tener la comprensión global del conflicto.
Si yo tomo una parte del conflicto o un momento del conflicto, va a ser muy difícil que yo pueda gestionar ese conflicto con éxito, ¿sí? Entonces tengo que tener la posibilidad de ver globalmente el entorno y el conflicto que se me trae para ser estudiado, abordado o depende si yo soy fiscal o defensa, que me toca hacer en ese conflicto. Lo que nos impone entonces todo esto es tener una escucha atenta, historizar, como le dijimos recién, entender su especial situación o sus vulnerabilidades o su vulnerabilidad, en qué lugar del ciclo de la violencia está, historizar su vida, entender el contexto, hacer un análisis del riesgo previsible de lo que puede pasar, más allá de la pequeña porción que ella quizá en este momento es capaz de traernos, porque eso pasa mucho. La víctima viene con un relato muy acotado, que quizás no es el conflicto grande, es la punta del iceberg. Entonces nosotros tenemos que poder tener esa capacidad como operadores, con los anteojos violetas, para poder ver qué hay abajo de esa punta del iceberg. Y entonces no solo leer lo poco que me está trayendo la víctima, que quizás no es mucho o no es nada, o después ella lo quiere perdonar y convengamos que uno trabajó y dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, pongámonos los anteojos, analicemos todo el conflicto en general y aprendamos a desnaturalizar esos estereotipos que traemos nosotros, no solo, bueno, por la historia que tenemos, sino que justamente tenemos un doble compromiso que es no traerlos cuando nos toca actuar como operadores judiciales. Ahora Mariela les va a hacer una pequeña introducción respecto del caso de esto y vamos a ir directo al caso a ver cómo lo resolvemos. ¿Sí, María? Por supuesto. Sí, no hay ningún problema. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos en este enorme desafío, al menos enorme desafío para quienes formamos parte de la defensa, ¿no? Lo tienen bien en claro porque pensar en perspectiva de género para un defensor, una defensora, en realidad pareciera ser en principio incompatible con los intereses que representamos. A mí me viene la causa con el IG arriba y ya me mal predispone, por supuesto, porque en definitiva lo primero que estoy pensando es que se van a vulnerar un montón de derechos de la persona que yo asisto. Y posiblemente muchos de ustedes piensen igual. El tema es que escuchando, y este curso, este espacio me ha invitado a eso, con mis compañeras Ana, Vicky, con Inés, que saben mucho más de género que yo, debo reconocer, he aprendido un montón, he leído, he escuchado a mujeres que se han dedicado al estudio del género, y advierto que en realidad este discurso de perspectiva de género, que yo he escuchado muchísimo en audiencias y en resoluciones judiciales, en rigor no tiene nada que ver con la perspectiva de género que invoca Belén do Pará o cualquier otro marco normativo al que recién Caro hizo referencia. Es como que termina generándose una puesta en escena en donde el Estado, una vez más, utiliza, en este caso, a una mujer, posible víctima, como un medio para obtener un fin, que el fin va a ser siempre una respuesta legitimar, la respuesta violenta. Digamos. Esto no lo digo yo, sino que tiene que ver incluso con los hechos, digamos. Si uno se pone a pensar que en realidad lo que se trata de priorizar es a la mujer víctima, que debe ser escuchada, esta es la prioridad número uno, es sentarse, escuchar a la víctima, y pareciera ser que cuando la víctima está a favor de sostener la acusación, se la escucha, cuando no está a favor de sostener la acusación, bueno, ya no, pobre la víctima, no, está muy vulnerable, no la podemos escuchar, acá el Estado tiene que asumir un rol paternalista, va a confiscar el conflicto y va a hacer lo que el Estado quiere hacer. Con esto no estoy, por supuesto, desmereciendo un montón de buenas voluntades de un montón de fiscalías y que realmente tienen una lucha sincera y honesta con el género. No estoy diciendo esto, pero hay una tendencia, por supuesto, cuando hablamos de una puja de intereses y una puja de poder. Esto siempre va a ser así. Otra circunstancia fáctica, es decir, que nos pasa a todos en los hechos y que en realidad confirma esta idea de que en realidad que la perspectiva de género, el discurso de perspectiva de género que utiliza el Estado no es así, es, por ejemplo, que casualmente no hay perspectiva de género cuando la mujer es la imputada. Digamos, porque más allá de ahora un enorme avance jurisprudencial, ¿sí? Por suerte, enorme, donde cada vez se está implementando esta perspectiva, en la gran mayoría de esos fallos, la Fiscalía no acompaña.
¿sí? Es más, recurre a estas decisiones. Entonces, esto también es un llamado de atención para, bueno, queremos una perspectiva de género seria, seamos serios. Demos una respuesta comprometida, digamos, a la altura del compromiso internacional que asumió la Argentina con Belén do Pará y todo el resto, porque en definitiva Belén do Pará también está diciendo, creo que el artículo 14, bueno, pero nada de esta convención puede ser interpretado en menoscabo de los derechos que ya están estipulados en el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, la respuesta del Estado, si es con perspectiva de género, entonces va a tener que escuchar a la víctima de una perspectiva, si la víctima es víctima, o en realidad cuando la mujer es la imputada, y darle una mirada seria en todos estos casos en forma integral. Pero más allá de esto, y esto la verdad que lo quería mencionar porque después de haber escuchado a Mariela Boceta y a Moira, y tomando estas palabras introductorias de Inés, la verdad es que yo ya no sé si es tan incompatible una perspectiva de género con la defensa. Porque manejando estas herramientas, y esto Vicky lo dijo, hablando de una defensa eficaz, que en definitiva es el compromiso que tenemos todos los que trabajamos en esta parte del sistema, en estos roles, en definitiva estamos obligados a manejar estas herramientas. Y manejarlas nos va a permitir que cuando estemos en una audiencia escuchando un dictamen fiscal que se opone a la concesión de la suspensión de juicio a prueba y cita a Góngora y Belén do Pará, como hacen todos, en definitiva, vamos a tener la capacidad y la cintura para decir, perdón, en realidad ese dictamen nunca puede ser vinculante. Es vinculante porque no es razonable, porque la víctima no ha sido escuchada. Digamos, en realidad podemos incluso beneficiar o buscar una salida alternativa, mejorando la posibilidad de nuestro imputado, de nuestro asistido, conociendo y manejando estas herramientas que creíamos que en definitiva eran incompatibles con nuestra tarea. Por supuesto que no todos los casos van a ser iguales. Algunos casos vamos a poder darle alguna salida alternativa y otros no. Pero lo primero que tenemos que empezar es que, al menos, yo no voy a poder hablar por todos los departamentos judiciales, por supuesto. Yo trabajo en San Martín, en realidad en el área descentralizada de Malvinas, y voy a hacer mucha referencia a lo que yo he vivido y experimentado con mis compañeros y compañeras. O sea, tiene que ver con eso. Pero hoy por hoy, mayormente las causas de violencia de género con personas sin antecedentes condenatorios, acusados de delitos, estamos hablando ni siquiera detenibles. Por ejemplo, una desobediencia, si no están presos, aún así van a ser condenados. No tienen ninguna posibilidad de tener una salida alternativa, ninguna. Y lo que ha ocurrido es que la defensa, en definitiva, termina asumiendo un rol casi, digamos, de terminar legitimando esta respuesta. Y creo yo, después de esto, y esto la propuesta tiene que ver con esto, es empezar, que esto sea solo el inicio, para contar con las herramientas y que le tenemos que dar guerra a esto, pero guerra en el buen sentido. Si queremos una perspectiva de género seria, nosotros como operadores de este sistema vamos a tener que poner lo nuestro y muchas veces va a ser en beneficio de las personas a las que representamos. Así que, bueno, ojalá que con esta tarea que vamos a incluso como ejemplo, como disparador, utilizar este caso que ya les había mandado Inés, así que ahora con Caro, pero la idea es que utilicemos este espacio para poder construir entre todos qué tipo de respuesta, al menos por parte de la defensa, y cómo abordar algo tan complejo. Posiblemente podamos entre todos construir algunas pautas que nos van a servir y posiblemente vayamos a encontrarnos muchas veces más para generar nuevas. Así que, Caro, ¿te parece que escuchemos un poco las consignas? Sí, abramos un poco el espacio, aunque sea un par de asistentes, para disparar un poco el tratamiento del caso. La consigna era: adopte el rol de defensa de fiscalía, lea el acta de procedimiento, la declaración testimonial, cuál es la calificación legal con la que iniciaría el trabajo del caso y qué dificultades anticipa. A ver si alguien que haya asumido un rol de defensa o de fiscalía nos dé una devolución del caso, así podemos nosotros también ayudar, compartir. ¿Alguien que tenga ganas? A ver, hay 143 personas, así que alguno...
Que arranque un fiscal o alguien de la fiscalía. A ver, fiscal, vamos. Vamos. Los queremos escuchar. A ver, un fiscal por ahí o... Sí, acá hay una mano levantada, pero justamente no está el nombre, Motos Z2 Play. Justo no. Pero podés... A ver si... Alguien que nos dé... ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, estaba... Sí. Ahí la veo. Moto Z. Ahí, ahora sí. No me llamo Moto Z Play, lamentablemente. No. ¿Cómo te llamas? Soy Norma Pipo de la Fiscalía 2 de Cañuelas, titular. ¿Qué tal? Bueno, les confieso Hola, que estamos con un tema estamos en pleno turno, así que hace muy poquito que leí el acta, de hecho no encontraba las consignas, pero bueno, me situé en el material que tenía, que es el acta de procedimiento y la declaración testimonial, que generalmente es lo primero que nos llega a los fiscales. Ustedes saben que trabajamos con personal policial, no siempre el personal de seguridad está capacitado en esto, más allá de los intentos con la ley Micael y demás, que me consta que lo están haciendo. No es lo mismo que nosotros iniciemos una denuncia por la Comisaría de la Mujer, donde ya hemos instruido como fiscales, ambos fiscales, hablo por el doctor Damonte, que no sé si está en el grupo, pero que es mi colega de jurisdicción, donde tuvimos que hacer desde que empezamos una tarea muy docente y explicar al personal policial de Comisaría de la Mujer qué es delito, y nos tienen que comunicar a nosotros, qué no es delito, que tienen que comunicar al juzgado, qué es delito en un contexto, o sea, que tienen que comunicar al juzgado como ellos le dicen formulario ley, que es la ley de violencia. La ley de violencia. Claro, y qué es delito en un contexto de violencia, que nos tienen que comunicar a ambos, de forma tal que en el momento que surge la comunicación ahora por acta digital, ya la jueza de paz, con quien también tuvimos que articular, está enterada, entonces las medidas urgentes y autosatisfactivas, digamos, para la víctima, ya están dispuestas, cuando yo recibo el sumario completo. Esto es un poco para contarles lo que hacemos en Cañuelas, donde tenemos un alto índice de violencia, no solamente de género, sino de todo tipo, o sea, donde las cuestiones se resuelven de una manera muy violenta, todo conflicto. Volviendo a este tema... ¿Cómo lo ves este caso? A ver, Norma. Me sentí muy identificada porque tuve varios casos. Inclusive tengo en la jurisdicción de Cañuelas y Monte mujeres detenidas. Yo a veces digo, y pido que esto no sea controversial, o sí, pero bueno, digo, tendría que ponerle masculinicidio, porque... Seguramente después que ahondo en la defensa o en lo que esta persona plantea en el 308, me encuentro con que es una persona sometida, que digamos que estalló de estar soportando violencia de tanto tiempo y la resolvió de la única manera que conoce, o de la única manera que ella entendió con sus herramientas que esta situación podía tener un fin. Y también porque no encuentra la respuesta que ella necesita encontrar en otros efectores. Este caso... Pero vos hablaste de la diferencia entre personal policial y Comisaría de la Mujer. ¿Por qué encontraste una dificultad acá? O si lo podemos llamar dificultad. Porque la Comisaría de la Mujer, salvo por denuncias donde la mujer va y es escuchada y hay un cuerpo interdisciplinario que nos hace a nosotros una evaluación de riesgo, también y que es muy productiva, no concurre, no tiene medios, entonces no concurre a los hechos. Es decir, en este caso seguramente en mi jurisdicción hubiera terminado que llevan las dos partes a la Comisaría de la Mujer a radicar la denuncia. Porque el personal policial que concurre es el personal de calle, de DI, personal de seguridad, que por ahí no tiene la capacitación en violencia. Lo que ellos están es para que el delito no crezca. Pero, ¿en qué te diste cuenta de este caso particular? ¿Cómo te diste cuenta de que había sido personal policial no capacitado el que concurrió al lugar?
Y por el acta de Decime, Varela, procedimiento, titular. por el acta de procedimiento en principio, porque ingresan al domicilio en busca del señor, hablan con el señor, plasman lo que hablaron con el señor. Está bien que la fiscalía, la que da intervención, al hablar de lesiones recíprocas, sostiene las dos, la imputación a ambos, entonces supongo que se escuchará a ambos y después se los relevará del juramento de ser verdad. De la situación de imputado, sí. Claro, Pero, yo creo que son lesiones con arma en un contexto de violencia. Yo voy a intervenir, perdón Mariela, acá Inés, voy a intervenir. Mariela, dijimos tu nombre. Norma, perdón. Pipo, me acuerdo que era el apellido. Norma, voy a intervenir porque, y hago un mea culpa, yo debería haber dado una consigna en este sentido más clara, respecto de la participación. Y veo que Carolina se enganchó y yo no leí las consignas, te tiraba y levanté la mano porque era fiscal y estaba... No, está perfecto que le hayas levantado la mano e invitamos al resto a hacerlo. Acá veo que Guillermo Nicora también tiene levantada su mano y ahora le vamos a dar la participación. Solo quiero aclarar lo siguiente, Norma, y a Carolina también, que se contenga hagamos más acotadas las intervenciones, tratando de quedarnos con la consigna para que podamos avanzar y sobre todo para que podamos distribuir la palabra entre más participantes. Creo que fue muy atinada tu intervención, entiendo sobre todo por lo que iba apuntando Carolina, que tiraste algunas pistas bien interesantes como para ir desmenuzando el caso, en el sentido en que nos interesa que así sea. Pero me parece que, Caro, si vos me permitís, y Norma... Sí, yo estaba tratando de llevar al caso para puntualizar. Claro, repito que no había leído las consignas, por eso. En el último mail que abrí, un ratito antes de empezar el trabajo, que la charla, confieso. Pero bueno, si el tema está en cuanto a la participación, yo no me hubiese anticipado a calificar. Es un vicio policial también. Doctora, carátula, porque lo dejamos aprendido, no lo dejamos aprendido. Hay una evaluación médica, hay que reconstruir esa escena de acuerdo a las heridas y poder consultar con un profesional si la forma de producción. El otro día me pasó... Perdón, Norma, vamos a dejarlo acá para que también haya posibilidad de que otros puedan aportar nuevos datos. Comento esto muy brevemente, que por ahí considero que puede ser enriquecedor. Y el otro día me contestó un médico forense porque la señora desmintió haber sido hubo un señor apuñalado por la esposa y él desmiente y dice que se cayó sobre el cuchillo. Entonces el médico me dice, el forense me dice con muy buen criterio, que ese tipo, me explica por qué ese tipo de herida no se había podido provocar de esa manera. Entonces creo que faltaron elementos por una calificación inicial. Perdón la extensión. Listo, gracias Norma. Bueno, si les parece, chicas, seguimos con acá... Guillermo, dale. Sí. Bueno, gracias. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy lindo, ya lo dije la semana pasada con alguna que lo dije por WhatsApp. Felicitaciones por haber concretado esto que parecía imposible cuando arrancamos las primeras reuniones del grupete. Me parece, para entrar bien de lleno en el tema, que comparto mucho lo que dijo Norma sobre lo importante que es esa primera intervención policial y los problemas que tenemos cuando esa intervención no está bien orientada, cómo nos complican la vida a los fiscales. Ahí también veo que en el chat Dani dijo algo parecido. Normalmente lo que le pasó a esa fiscal, que dio instrucciones que por suerte alguien no las cumplió porque le tomaron declaración a la mujer, me parece que lo que pasa es lo que nos suele pasar. Aclaro, yo trabajo como fiscal de flagrancia y cuando me toca atender el teléfono, que no es lo que hago todos los días porque hago juicio, pero me toca recibir historias
que son completamente sesgadas de acuerdo a la posición que haya tomado el policía que te llama. Y esto hace que uno compre la historia, a veces tenés capacidad de hacer preguntas, de problematizar, de pedir más información, pero otras veces no, porque es lo que hay. Entonces, comprás una historia, comprás una calificación, como decía Norma, y después cuando te llegan las actuaciones a la mañana siguiente, te querés cortar la cabeza porque si soy un tarado, ¿cómo caigo siempre en la misma? En este caso, yo creo que con el diario de ayer, leyendo las actuaciones a la mañana siguiente, queda muy claro que hay un dato, para hablar de metodología de parte de la Fiscalía, hay un dato muy interesante para mensurar los elementos del caso, que es la palabra del personal médico que interviene. Cuando vos tenés una pelea documentada entre la policía y la médica que llega a la ambulancia diciendo no me rompan, que yo voy a atender a esta mujer que está más grave, tengo una punta por donde empezar a trabajar, un femicidio en tentativa, que es para mí la calificación preliminar con la que hay que trabajar este caso, sin discusión alguna por la gravedad de las lesiones y porque además, obviamente, si yo soy el defensor o la defensora del hombre acusado y escucho solo la versión de él, voy a mirarlas desde otro lado las causas. Pero desde el fiscal, que es donde tenemos que tratar de tomar algún cierto método de trabajo, me parece que correrse un poquito, nada más que del relato que nos da la policía o que nos da en este caso la víctima o la presunta víctima, y mirar qué otros elementos me permiten torcer esta historia que me están contando, me parece que es un trabajo que requiere y que a veces no lo podemos hacer y que a veces los elementos no aparecen sino hasta mucho tiempo después. A mí me ha pasado hasta en el juicio encontrarme con cosas que no esperaba que desde el primer día, pero hay que trabajarlo tratando de ir a esos otros pequeños detalles que aparecen en el caso. Entonces, como primera medida, podemos hablar de un personal policial totalmente sin perspectiva de género, que le comunica al fiscal de una manera totalmente sesgada, que hace que terminen los dos con un 67 o 62, un personal policial que la coloca a la víctima, la causante de lo que sucedió, ¿no? Entiendo un poco. Perdón, yo tengo que intervenir acá. Sí, dale, Mariela, te provoqué a propósito. Si ninguno de mis compañeros se desmutea, interviene, lo voy a hacer. No, ¿qué tal? Un placer escucharte, Guillermo. No, acá el problema que empezamos a tener es, ¿qué herramienta le damos a la policía para que discrecionalmente decida quién es el imputado y quién es la víctima? Esto es un problema, porque por ahí para ustedes, yo entiendo las complejidades, ustedes están recibiendo una noticia de crímenes y en definitiva la reciben con un filtro que cero confiable. Pero ¿hasta qué punto darle la posibilidad al personal policial, cuentan con muy pocas herramientas, para que en ese momento decida que la señora, por estar sentada ahí con esa lesión, resulta ser la víctima? Esto es lo que yo pregunto. Y lo pregunto de verdad, porque ¿por qué ante una situación que objetivamente, yo acá no hablo ni de estereotipos ni de valoraciones, acá tengo dos géneros, un hombre y una mujer, los dos lesionados, en un conflicto que hasta ese momento yo no había escuchado a ninguno de los dos, ¿sí? ¿Por qué ahí yo tengo que decir que ella es la víctima? Mariela, dejémoslo ahí, seguimos dando la palabra, sí, ¿parece? Por supuesto. Así, Jimena Falco tenía levantada la mano. Adelante, Jimena, si querés poner la cámara, prendela, como quieras, y si no, te escuchamos la pregunta. Hola, ¿cómo están? Me da un perdón. poco de vergüenza la cámara, pero bueno. No importa, no importa. Y preséntense, eso algunos de ustedes lo han hecho, otros son archiconocidos, pero Yo trabajo en la Comisión de Género de la Defensoría General de la Nación y en gran parte concuerdo con lo que decía Mariela de esto de un discurso de perspectiva de género un poco vacío en circunstancias. Más que nada, lo claro y evidente es cuando la perspectiva no se aplica en mujeres imputadas. Y acá creo que una de las respuestas de por qué esto está vacío de contenido tiene que ver con lo que inició Victoria de un discurso judicial donde refuerza estereotipos en vez de construirlos.
parte de esa deconstrucción creo que va a venir ahora de la mano con la incorporación que se va a dar al artículo 34 en cuanto ingresa la violencia de género como una parte de la teoría del delito en cuanto a la legítima defensa, que ayudaría a situaciones como esta que estamos evaluando ahora. Y otra cuestión bastante importante me parece que por ahí, este rechazo que se dio en parte de una ola del feminismo que se sostiene con Góngora, es por una cuestión de que históricamente los hechos de violencia se resolvían con probations, a ir al punto opuesto donde ahora se supone que la Corte dijo que no se puede en ningún caso. La realidad es que la UFEM fue la que dictaminó en el caso Cordera, diciendo que correspondía a la probation, y en la misma línea hay muchísimos fallos de la Cámara Criminal y Correccional. Y gran parte de víctimas diciendo, no es que se desdicen y de repente no saben y el Estado tiene que seguir manteniendo ese conflicto y no hacerles caso cuando piden que la solución sea una medida alternativa, sino que tiene que ver con, en una gran cantidad, ¿no?, haciendo generalizaciones que pueden llevar siempre un error, con una falta de información a las víctimas al momento de denunciar. Entonces hay víctimas que creen que denuncian un hecho que entienden cuáles son las consecuencias, y cuando la consecuencia es la condena, la prisión, eso desarma una estructura social, porque el conflicto tiene un componente social que es necesario que sea considerado, y gestiona una falta de subsistencia económica para la familia. Y en el caso particular, creo que haber tenido... esto cierro. Tener una situación objetiva, como la que dice Mariela, de 2 personas lesionadas, es cierto, pero ponerle perspectiva de género implica historizar y entender que históricamente la mujer tuvo un lugar más débil y por ende corresponde que tenga una preponderancia esta situación histórica en cómo se va a valorar el hecho. Y con esto cerré. Gracias. Bien, le damos la palabra a Valentina Cuña. Buenas tardes. Primero que nada, perdón, Valentín, perdón que interrumpa. Tratemos de que las intervenciones apunten al caso y a la tarea que estaba pendiente desde la clase anterior, para que no se conviertan en mini exposiciones. Sabemos que es riquísima la información y lo que acaba de decir, por ejemplo, Jimena, es súper valioso, pero para poder avanzar. Sí, Caro, vos querías... Inés, hasta ahora entonces, para ir resumiendo un poco, tenemos para la Fiscalía un personal policial que le transmite algo totalmente sin perspectiva de género. Para la defensa, según Mariela, lo que dice que no tenemos por qué esperar que la defensa, ¿no es así? Darle a la policía, digamos, esta posibilidad de discernir quién es el defensor, quién es la víctima o el imputado. Ahora yo voy un pasito más, quizá para ayudar a Valentina, que me ayude a seguir un pasito más con el caso. Si había un perímetro, si ya la policía le transmite al fiscal que hay un perímetro existente y que la víctima está ahí bebiendo con el imputado desde la tarde. ¿Qué hacemos con eso que transmite el personal policial? Y eso sí tenía conocimiento el personal policial, la existencia de una restricción recíproca. A ver... Claro, primero que nada, buenas tardes, disculpen que no tengo prendida la cámara, pero no mando el micrófono. Bueno, mi posición va a ser un poco neutra porque no trabajo en una fiscalía ni en una defensoría, sino en una oficina de asistencia al magistrado en una cámara penal de Santa Fe. Y bueno, sumado a lo que vienen diciendo, para no hacerlo largo, lo que puedo observar es, en primer lugar, sí, una comunicación sesgada de la policía a la fiscal del caso, en donde no solamente se vislumbran por no aportar una mayor información del caso, sino también atendiendo a las palabras utilizadas que se desprenden del acta, como por ejemplo una guía de acción, como sostuvo antes la primera disertante, en cuanto al estereotipo, preguntándole si estaba borracha, qué había pasado, vislumbrándose una atribución de responsabilidad por parte de la policía a la víctima. Y también quería hablar un poco de la calificación legal, que si bien hay poca información y no hay un informe médico del que pueda sostenerse, no coincido tanto con que sean lesiones recíprocas, si bien, como dijo la
la primera señora que intervino, y la policía te apura en dar una calificación, me parece que el caso, con los pocos elementos que hay, podría atribuirle una tentativa de femicidio en concurso real con desobediencia a un mandato judicial. Porque no hay que olvidarse la situación, hay una desobediencia, y también poder tipificar la conducta de la víctima, pero yo empezaría con el imputado porque luego de una investigación, de los primeros momentos de la investigación, que es importante, poder realizar ese desarrollo histórico de cómo acontecieron los hechos. Déjame decir algo, hay un comentario de Silvina, dice, no importa la restricción porque claramente a veces estando en el ciclo de violencia la víctima vuelve, perdona, bueno, justamente el caso de ella acá dice que fue por necesidad, violando ella misma la propia restricción. Sin embargo, le quiero contestar a Sabrina en cuanto a esto, importaría y hubiera importado que el personal policial, o en su caso dirección de género, o quien haya concurrido al lugar, habiendo tenido una perspectiva de género, abordado el caso con perspectiva de género, investigue un poquito más el origen de esa restricción. Porque el origen de esa restricción es un conflicto anterior entre ellos. Quizás no que existiera o que estuviera quién está violando la restricción, sino de dónde viene esa restricción. Entonces, ¿dónde me paro yo en esto que yo decía de historizar el conflicto? ¿Entendés? Entonces, en ese sentido, que si quizá el personal policial o el propio fiscal haber sido, a ver, ¿de qué es la restricción? ¿Me puede investigar un poquito más y me vuelve a llamar? Entonces, historizar en ese sentido, ¿ver de dónde viene esta restricción? Más allá de que quién la viole o quién la estaba violando la restricción. A eso quería llegar cuando hice pie en la existencia de una restricción que ella misma viola claramente porque va, en este caso, por necesidad económica, a buscar la plata de las zapatillas. Pero bueno, Mariela Montesa también puede tener otra mirada, ¿no? No, es que en realidad aprovecho, a ver, hay algo que es real. Lo que es objetivo y lo que va a ser prueba para las dos partes. Esto, la defensa no va a poder hacer desaparecer. Si hay una restricción y si la restricción fue por violencia de género, que es una circunstancia fáctica que no está, ¿sí? No surge de ningún lado. Pero bueno, hay un estereotipo de que el tipo es el violento y que ella es la víctima. Esto también es un estereotipo sobre que la Fiscalía también tiene que trabajar. Porque las construcciones tienen que ver con esto. Y esto, yo ya sé que sueno machirula diciéndolo, pero me hago cargo porque en mi labor no podemos siempre que hay una mujer lesionada por un hombre pensar que estamos ante un caso de violencia de género. ¿Por qué es esta diferencia? Y trabajamos en puntualizar si es femicidio o no, o tentativa, por supuesto, de femicidio o no. Piensen en las circunstancias extraordinarias de atenuación. No es lo mismo una tentativa de homicidio por el 80 que con el femicidio, que no son aplicables. Por eso, ya ahí empieza todo un trabajo del defensor de decir, bueno, nos conviene empezar a trabajar si esto es género o no. Y para eso hay que pedirle a la Fiscalía que pida los dos expedientes, porque acá si hay dos restricciones significa que hay dos denuncias. Entonces hay que ver el contenido de esas denuncias. Bueno, ok, perfecto. Listo. Yo quiero, perdón Mariela que te interrumpa. Sí, no. Porque estoy viendo que están aumentando el número de chats. Lo que al principio decíamos, por ahí no lo escucharon todos, o no estaban todos en el momento en que lo aclaramos, que las intervenciones sugerimos fuertemente que sean a viva voz, digamos, que levanten la mano y vamos viendo, porque se empiezan a superponer las personas que tienen las manos levantadas con el chat, no vamos a poder dar respuesta a todas las preguntas, entonces con ese motivo hemos priorizado las personas que levantan la mano, esto nos da mejor orden y así podemos... Cada vez que terminemos con un tema vamos a tratar de repasar respecto al caso. Personal policial capacitado o no, cómo transmite el fiscal, y en su caso el fiscal, ¿cómo puede corregir eso empezando a hacer preguntas? Con los anteojos de perspectiva de género puestos, ¿sí? Preguntas, cuénteme, vaya a buscar la restricción, ¿de dónde viene esa restricción? ¿De otra causa? Bueno,
estaban los dos tomando. ¿Y usted averiguó por qué estaban los dos tomando? ¿Quién estaba ahí? Bueno, vamos paso por paso, temas que vamos planteando, cómo fueron o no abordados con perspectiva de género y cómo quizás deberían haber sido abordados con perspectiva de género. Sacar a la víctima de este lugar de fue ella también, ¿no? Que la policía es lo que transmite y después ella lo cuenta en su declaración. Bueno, ¿quién más? A ver, ¿quién estaba, Analia? Mariela Armani. Andrea está primero. Andrea yo llegué primero. Sí, Andrea está ansiosa de hablar hace rato, pobre. Sí, a ver, sí. Andrea, dale. Bueno, mi nombre es Andrea Guarabia, soy psicóloga en la Defensoría General de San Martín y realmente también me encuentro con algunas cosas que me generan sorpresa hoy por hoy. Acuerdo con que tenemos que tener una mirada un poco más amplia y me ha pasado que en algunos casos lo que es estereotipo de género es en relación al hombre, porque es el hombre es violento. Y realmente, en este caso por ahí parecería más claro, pero en realidad con esta presentación que nosotros tenemos, no sabemos de dónde viene. Entonces, es un prejuicio también pensar que ella no pudo haber cometido violencia sobre el hombre. Y particularmente por casos en los que me ha tocado intervenir, debemos peritar a ambos. No podemos que porque es mujer, porque es blanca, porque tiene estudios universitarios, no evaluarla. No sabemos si realmente es víctima o es victimario. A mí me ha pasado en un caso en particular donde la persona imputada, nuestro defendido, en realidad era la víctima, era el que presentaba todos los signos del estrés postraumático y realmente venía sufriendo violencia económica, violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, se había refugiado en su trabajo y era realmente la víctima en este caso. Y nadie contempló evaluar el vínculo, nadie contempló evaluar y hacer una pericia amplia sobre las dos personas y la modalidad vincular que tenían. Entonces, también tenemos estereotipos de género cuando pensamos que la mujer siempre es la víctima. Hay situaciones donde hay violencia doméstica y los hombres también pueden ser víctimas, y son víctimas de violencia de género. Entonces me parece que no podemos sesgar que es víctima. Ok. ¿Alguien más tenía la palabra? Alguien que sigue en este orden, ¿verdad? Sí, está Cintia Ferrari. Bueno, yo soy Cintia Ferrari, trabajo en el Ministerio Público Fiscal de Junín. Bueno, en principio lo que yo caratulé, digamos, son dos carátulas por separado. Por un lado, comparto con el doctor Nicola que tenemos una tentativa de femicidio. Y por el otro lado, sí voy a tener un caso investigado que va a ser de desobediencia y lesiones leves agravadas, donde la víctima de la tentativa de femicidio sería la sindicada. Cuando yo miro el caso, bueno, me voy a tener primero en el que de primer momento me resulta más grave, que es la tentativa de femicidio, y siguiendo la consigna que decían, bueno, las dificultades, yo me imaginaba un poco las debilidades, sí, tengo que el personal, el que primero llega al lugar del hecho, que es básico y súper importante, no tuvo perspectiva de género para abordarlo. Tengo también como una debilidad que frente a medidas cautelares recíprocas, tengo una víctima que fue a este lugar. Es una debilidad que tengo. Y también que la testigo presencial de toda es la progenitora del imputado. Frente a las fortalezas en este caso, como para dar una contraposición, digo, bueno, tengo declaraciones de vecinos que pueden dar un poco de luz, que si bien no estuvieron en el lugar, sí tuvieron como la inmediatez de verla a ella salir de la casa y ver esa situación, de contar qué pasó con esa nena de ella que nadie tuvo en cuenta, si es verdad que estaba desconsolada, si es verdad que vomitaba mientras intervenía todo el personal que nadie vio, que había un menor de edad. Y también, un poco también lo que decían ustedes en los relatos anteriores, bueno, siempre cuando uno se pone los anteojos violetas, tiene que sí o sí recurrir a la historicidad. Y bueno, acá tenemos dos personas importantes. Una amiga de ella, creo que se llamaba Janina, que es pareja de él, no es un dato menor. Una persona que le dice, yo estoy, te acompaño,
porque con él también sufrí violencia. Y por el otro lado tenemos a una amiga de ella que es como su confidente desde el día 1 que vino sufriendo estos maltratos por parte de él. Muy bien, va. Cintia dijo algo que va a servirle a la Fiscalía para construir su calificación, porque tiene que ver con el contexto de violencia de género. Es un concepto que debe ser llenado conforme la normativa antes mencionada, pero conforme las cuestiones que vienen de la causa, o sea, circunstancias de la causa en virtud de todo lo que aprendimos de la normativa. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar? La 26485, la 40509, bueno, prendo parar, todo que es el contexto de género, violencia de género. Pero bien vos lo dijiste, cómo nosotros vamos a empezar como Fiscalía a construir esa tentativa de femicidio, porque hablamos de femicidio, hablamos de una muerte de un hombre a una mujer en un contexto de violencia de género. Ese contexto hay que llenarlo, ese concepto normativo. Entonces, la hija, la vecina, el lugar del hecho, que nadie trajo acá, es la sangre que había en el lugar, porque si las lesiones habían sido donde habían sido, abajo la mama, en la espalda, claramente había sangre que luego fue alterada la escena por el propio imputado y su madre. Un montón de cuestiones del hecho que también nos van a llevar. Por eso, cuando nosotros vamos a un hecho o nos comunican un hecho, tenemos que poder ver desde ese inicio, empezar a construir, como dijo Mariela también, de cada lado la calificación legal que cada uno va a sostener después. Pero bueno, me parece bueno el aporte en relación al contexto y las demás pruebas que nos van a hacer el contexto de violencia de género que aporta Cintia. No sé si había alguien más. Sí, ahí está Julieta y Rodrigo, no me acuerdo quién primero. Sumo una sola cosa. Este concepto de amplitud probatoria, ¿sí? Que tiene que ver y que es justamente, está ahí al borde de por ahí bajar el estándar de prueba. Esto es lo que tiene que controlar la defensa. No tenemos que permitir que esto ocurra. En realidad, la amplitud probatoria lo que propone es que la Fiscalía tiene que hacer una investigación mucho más rigurosa, ¿sí? Exhaustiva y profunda. ¿Por qué? Porque va a tener el relato de la víctima mayormente. Muchas veces no tiene. En este caso es bastante pintoresco, aparecen un montón de factores y elementos que pueden llevar a darle más entidad y a sustentar el relato de la víctima, pero puede no ocurrir así. Y no es que solamente con la palabra de la víctima va a bastar, sino que hay que hacer una investigación mucho más profunda como para darle validez y que esto se conteste con los hechos, ¿sí? No sé, Julieta o Rodrigo estaba primero, no sé. No tengo está Mariel Armani está en primer lugar, luego sigue Rodrigo y seguidamente Julieta. A ver. Hola, no sé si me escuchan, no soy Mariel Armani, así que perspectiva de género. Mi nombre es Daniel Chiesa, yo soy secretario de la Defensoría de San Martín. Bueno, trabajo en la alcaldía departamental. Yo lo que quería plantear un poquito respecto del caso, y acá nos estamos peleando con mi señora, que trabaja en la Fiscalía, la realidad es que se dan por admitido un montón de cosas que no sabemos que pasaron o que no. O sea, no sabemos. No tienen toda la información, claro. Exactamente. Y se da por supuesto que el hombre ejerció violencia de género. Se da por supuesto. Y hay muchas cosas que se asumen que no están en el expediente. Yo no las tengo en el expediente. Y lo que no está en el expediente sabemos que no se puede suponer para llegar a una eventual, no sé, decisión o condena o toma de postura del fiscal. Bueno, eso quería decir y aportar, y muchas veces lo que se ve es que ya hay una condena de antemano. Y es muy difícil remontarlo porque también hay cierto pensamiento, digamos, que favoreciera desde los juzgados, no quiero decir todos los juzgados, porque yo no conozco todo, pero la postura del fiscal al suponer determinadas cosas. Nada más. Gracias. Hoy nos divorciamos. Es que esto va a suponer, como dice Mariela, de mucho mayor trabajo de la Fiscalía, porque uno no puede basarse en ninguna de estas cuestiones que ustedes están trayendo. O sea, claramente va a tener que ver con la prueba que yo puedo construir o traer o recoger como fiscal.
Es un trabajo difícil por las características de los hechos que se nos traen a estudio, pero es una obligación nuestra porque ninguno de nosotros, respetando el debido proceso, va a querer avasallar las garantías del otro, en este caso el imputado, eso de ninguna manera. Nosotros vamos a trabajar con el criterio de objetividad como fiscales. Obviamente con los anteojos violetas, pero siempre atrás tenemos la Constitución y el control de convencionalidad. ¿Quién más está? Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Rodrigo Núñez, algunos me conocen, soy defensor oficial del Departamento Judicial de San Martín, desde hace ya unos cuantos años. Como decía Daniel Chiesa recién, tenemos muy poca información en este caso, pero lo que sí tenemos, creo que es clara, es una postura que tomó la Fiscalía, que es considerar víctima a Ofelia porque le recibió declaración testimonial. Punto. Ya con eso nos estamos dando cuenta que hay una postura de la Fiscalía dirigida a entender que acá quien aparece como responsable de un hecho que en principio es un delito es Raúl, si no me equivoco, que es el nombre de que, de hecho, ni siquiera lo va a poder entrevistar la defensa porque me parece que está prófugo, por lo menos se fue a la provincia. Buena actitud, Raúl. Pero fíjense que no sé qué habrá pasado porque tampoco me lo informa el caso. A él lo hacen las curaciones, pero evidentemente tenía lesiones mucho menos severas que las que tenía Ofelia y lo llevan a la comisaría. ¿Qué temperamento se tomó con ese muchacho después? No lo sabemos. Tampoco sabemos si fue una orden de la Fiscalía de darle la libertad o no. Pero sí sabemos claramente que la Fiscalía ya adoptó la postura de recibirle como declaración a Ofelia como víctima y testigo, es decir, ya eso da la pauta. Y está bien, porque hoy en día ya en un sistema acusatorio cada vez más marcado, tenemos dos posturas bien diferenciadas en conflicto. La Fiscalía toma una hipótesis, la defensa tomará otra. Después será acá el rol, más que la policía, el rol importante del órgano jurisdiccional, que también tiene que tener una mirada con perspectiva de género y analizar adecuadamente en un caso que han elegido, pero realmente a propósito, un caso bien difícil, en donde justamente aparece como víctima una persona que se mete a la casa del victimario. Y entonces hay un hecho claramente controvertido que la defensa va a tener chances de poder, obviamente, controvertir, porque ese no es un dato menor. Porque incluso sabemos que en un contexto, discúlpenme, pero justamente es el cumpleaños de mi hijo y desde la puerta un vecino lo vino a saludar. Cerrar la puerta. Parte del Zoom y estas nuevas herramientas. Bien. Entonces, como decía, después la defensa tendrá que ahondar, y hoy en día se resalta mucho más la capacidad, hacer silencio por favor, que se resalta más la capacidad de investigar que tiene la defensa y de armar su propio legajo para poder justamente el día de mañana discutir en un debate su postura. Pero lo cierto es que acá hay mucha tela para cortar y sabemos que a pesar de que por el hecho de que hayan sido lesiones más graves las que sufrió Ofelia, eso no significa que fueron producidas a partir de un acto de defensa. Desde la perspectiva de la defensa lo puedo plantear eso, nada más. Bien, Julieta. No se te escucha. Julieta. No, está poniendo el audio, me parece. Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Me rompió el auricular, anda para escuchar y no para hablar. Bueno, mi nombre es Julieta, trabajo en un juzgado, mi hijo está haciendo vueltas atrás, amor. Trabajo en un juzgado de Mar del Plata, y siendo a la consigna, me parece que la idea era hacer una pequeña calificación legal con los poquitos elementos que acá tenemos. Obviamente que hay mucho para seguir viendo, muchos testigos, como decía creo que Cintia,
montón de cosas para investigar y para ver bien lo que pasó. Pero coincido con lo que decía Guillermo, de pensar en un femicidio en tentativa, más por los lugares de las lesiones, o en unas lesiones, también no me parece mal que se piense en primera instancia en lesiones y luego ver si la intención fue femicida o no. Lo que sí me parece que en el acta de procedimiento, que esto arrancó a las 12 menos cuarto, y a las 12:30 ya había calificaciones, me pareció como sumamente apresurado, más teniendo en cuenta que la mujer ya había ido al hospital, que bueno, que había un montón de cosas para averiguar, incluso esto de la restricción que estábamos hablando, que en general se suelen dar en forma recíproca, aunque sea una sola de las partes la que denuncie. Entonces el tema de la desobediencia quizás es algo para verlo más en el contexto, de si hay incumplimientos o no, porque si esas restricciones de familia, también la ley de violencia familiar establece su propio mecanismo y no tendría por qué ser una desobediencia, un delito penal, me parece. Así que simplemente para contestar la consigna me parece eso, ¿no? De que con estas pocas cositas podríamos ver esa cuestión y ver si la poca perspectiva de género con la que trabajó la policía. Gracias. Gracias, Julián. Claramente esta no es la víctima, como decíamos antes, buena víctima o mala víctima, es una víctima que se fue ella misma al lugar del hecho. ¿Es la mala víctima o es víctima? Entonces, bueno, también pararnos en ese lugar, ¿no? De qué se espera de una víctima por los estereotipos que antes hablaban. Les recomiendo Karen Vertido versus Filipinas, que habla sobre los estereotipos de la víctima de violencia, de abuso sexual de una mujer mayor. Los considerando 351 empieza a especificar las falsedades y estereotipos que recaen sobre las supuestas, digamos, malas víctimas, ¿no? De abuso sexual. Les recomiendo esto para que lo lean. Bien. Sí, ahora podemos sumar, pero ¿puedo agregar algo de la mano de lo que dice Caro, Inés? Sí. Que tiene que ver con estos estereotipos que, yo no sé, yo no lo escucho tanto hoy por hoy, que la defensa se agarre de la mala víctima, es decir, tratar de descalificar a la víctima. Puede ser, no, pero por supuesto que debe ser así, no lo pongo en duda. En abusos pasa mucho. Por supuesto que la propuesta que estamos planteando acá para la defensa no tiene nada que ver con descalificar a la víctima. Tenemos que encontrar la diferencia. No, pero una cosa es descalificar y otra cosa es desacreditar. ¿Y saben cuál es la diferencia? Que para hacer algo, para descalificar a alguien, yo uso valoraciones y prejuicios, y para desacreditar uso hechos. ¿Sí? Ustedes ya saben, si hicieron litigación, que cuando uno quiere desacreditar al testigo, en realidad desacredita o el testigo o su testimonio, pero lo hace con hechos. A mí no se me ocurre empezar a hacer un prejuicio o a argumentar respecto de esta mina, esta que fue a chupar a la Odelec, que fue con un escote, que a mí no se me ocurre. Y no es que no se me ocurre porque soy mujer, digamos, porque en realidad yo ya sé que tengo muy pocas probabilidades de ganar si yo ataco a la víctima, y más en un caso donde todo el mundo la está viendo como una víctima. O sea, estaría haciendo mal mi trabajo. Desacreditar no tiene nada que ver con descalificar. Y la diferencia es justamente que en una uso un prejuicio sobre un estereotipo y en la otro solo trabajo con los hechos del caso, que es lo único que tiene que hacer la defensa. Ahora sí, que siga. Buen punto de la defensora, buen punto, porque es muy importante lo que está diciendo Mariela, porque no es lo mismo desacreditar hechos que desacreditar a una víctima. Y desde la defensa pararse a atacar a la víctima porque la víctima lo provocó, porque usaba la pollerita corta, o porque ella lo fue a buscar, o porque era una buscona, o lo que sea. Que no se puso a llorar. Que no lloró, que no se defendió, que no es tímida, que estaba borracha. Yo lo escucho constantemente como defensas, creo que es la defensa más trillada, y es un buen punto que trae Mariela para trabajar una defensa sin perspectiva de género con éxito, una defensa exitosa con perspectiva de género. Este era el punto más difícil de la Fiscalía, salirse de ese lugar, salirse de esa defensa que ya no tiene que existir más.
Así que me parece el mejor de los puntos que trae Mariela acá para desandar estos estereotipos o de construir los estereotipos como lo venimos diciendo. Guillermo. ¿Alguien más? Bueno, gracias. Voy a tratar de ser muy breve, sobre todo después del lujo que fue lo que acaba de decir Mariela, que me encantó. Me parece, todo el encuentro me parece fantástico. Quiero dejar claro una cuestión que me parece que debe tener algún problema de nuestros trayectos universitarios. Muchos de los análisis que estamos haciendo están considerando que estamos dictando sentencia. Y en realidad a mí me pareció, corríjanme por favor si no es así, que estábamos tratando de hacer empezar a abordar un caso, y para empezar a abordar un caso, lo primero que tiene que hacer el fiscal es tener una hipótesis. El fiscal, sin necesidad de perder objetividad, tiene que trabajar la investigación desde alguna hipótesis que no tiene que ser cerrada, que no tiene que tener el efecto visión de túnel, como decimos muchas veces en litigación, que tiene que tener muy claro que a lo mejor no está bien la hipótesis sobre la que está trabajando y tiene que ponerla a prueba todo el tiempo, pero un fiscal que pretende investigar sin hipótesis, lo único que hace es escribir un expediente y no hace una investigación. Entonces, a mí me pareció que el desafío de la consigna del caso era, con lo que le llega, ¿usted qué haría siendo fiscal? Y con lo que le llega, ¿qué es lo que usted haría siendo defensor? Para plantear la estrategia del caso. No estamos dictando sentencia. Entonces, yo creo que con los datos objetivos, externos a los dichos que recogió la policía de él, y que en algún momento alguien, que no me quedó muy claro en la lectura rápida que hice el caso, quién le tomó declaración a ella cuando supuestamente estaba imputada, lo cierto es que con esa información había que ir a buscar otras fuentes, y por eso yo mencioné médica, alguien mencionó a los testigos que estaban presentes, etcétera, etcétera. Pero tengamos claro que lo que estamos tratando de encontrar es una metodología, y para plantearnos una investigación tenemos que empezar por plantear una hipótesis. Para mí esto es fundamental y quería aclarar esto. Sí, yo voy a hacer una pequeña intervención. Me parece que esto es claro y tanto Mariela como Carolina, corríjanme, lo que estamos viendo es que muchas veces esta hipótesis no la introduce el fiscal, sino la policía, o incluso aun cuando la introduzca el fiscal, suele estar anclada en estos estereotipos que hoy veíamos que están muy naturalizados. Entonces, un poco la idea es que esta hipótesis no resulte un obstáculo para empezar y esto me gustaba a mí traer, tener en cuenta la debida, ¿qué entendemos por debida diligencia reforzada? Pauta hermenéutica, la estoy citando a Caro, que fue, y esto de cómo llegar a lo que está debajo del iceberg, o de la punta del iceberg. Entonces, creo que por ahí va. Ya sabemos que tenemos que empezar con una hipótesis, el problema es, o bien que la trae la policía, y con eso el fiscal avanza. Yo voy a ser aún más provocativa, en muchos casos creo, y por fuera incluso del tema de violencia de género, más aún, los fiscales terminan siendo empleados de la policía, lo voy a decir así brutalmente, digamos. Me parece que terminan laburando lo que la policía quiere que laburen, bueno, y en estos casos más, porque romper estereotipos es algo que requiere mucho trabajo, mucha, esfuerzo intelectual y esfuerzo volitivo, porque uno tiende a irse digamos, ¿cuántas veces nos pasa que tenemos que volver? Ay, no, perdón, y uno se va deconstruyendo en la cancha, digamos, ¿no? Bueno, entonces, me parece que esto va, Guille, no solo que es lógico partir de hipótesis, sino cómo hacemos y justamente el objetivo de esta clase era poner en juego cuántas de estas primeras hipótesis están atravesadas
de estereotipos. Y en qué medida tenemos la capacidad de la Fiscalía avanzar o romper o buscar debajo de este iceberg, de la punta del iceberg que hay, cómo entendemos, y esto lo quería hacer como pregunta para Carolina, para que nos ilustre un poco más, en cómo entendemos esta debida diligencia en concreto, cómo entendemos que la perspectiva de género en concreto, en ejemplos, es una pauta hermenéutica. Entonces, hecha esta aclaración, ahí sí largo mi pregunta y le pido disculpas a Jimena Falco, que tenía levantada nuevamente la mano. Caro, ¿vos me podés responder esto? Claro. El concepto de la debida diligencia reforzada surge del fallo Campo Algodonero. Es la primera vez que la Corte Interamericana lo menciona. Luego hay un montón de fallos de la Corte Interamericana y tiene que ver justamente con esto. Tener en cuenta la especial vulnerabilidad de la víctima, la especial característica de los hechos y la necesidad de asegurar una investigación objetiva y de oficio por parte de los estados firmantes de la Convención de Belén do Pará. Pero vos... es un plus de responsabilidad, así, dicho llanamente. No, sí, eso lo entiendo desde lo conceptual. Lo que te pedía era a vos o a cualquiera del grupo en todo caso. Como un ejemplo, ¿dónde sentiste? Yo con deber de debida diligencia reforzada, bueno, tengo que ir un poquito más, ¿sí? Tengo que tener como una chispa más. Entonces, como decía Guille, bueno, los dos son imputados, ¿cómo llego a tomar la declaración a la víctima? A mí me llega esto como fiscal. Yo soy fiscal de género, tengo que tener debida diligencia reforzada. Levanto el teléfono, hablo con la médica. Por ejemplo, es como un plus. Yo no me quedo con lo que me traen, no me quedo con lo que simplemente puedo leer. Tengo como operador esa obligación de ir más allá de la punta del iceberg, porque me lo obligan las convenciones que mi país firmó. Ese es el deber de debida diligencia reforzada, incluso hasta de oficio, ir más allá. Puede que me equivoque, puede que no llegue, puede que no llegue a donde yo pienso que llegue, ahí impone mi deber objetivo como fiscal. Pero yo estoy obligada a actuar de esa manera. De esa manera, con el deber de debida diligencia reforzada que me impone esto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo podría haber yo fiscal, levanto el teléfono, hablo con la médica, le pregunto, ¿dónde estaban las lesiones? ¿Tenía una lesión en la espalda? Ah, ok, tiene una lesión en la espalda. Señora, la relevo de su condición de imputada, venga que la quiero escuchar. Venga que la quiero escuchar con el Centro de Asistencia a la Víctima, que me va a poder decir cómo está parada ella en el conflicto, si hay un riesgo, cómo es su discurso, que dicho entre paréntesis, las víctimas de violencia y las víctimas de abuso son las únicas víctimas que son sometidas al test de verosimilitud de sus dichos, porque yo a una víctima de robo no la llevo a una pericia psicológica para ver si está diciendo la verdad. Sin embargo, como tengo que actuar con el deber de debida diligencia reforzada, con mi criterio de objetividad, la puedo llevar a una pericia, como decía Andrea, creo que era, a una pericia para ver cómo se vincula con sus parejas, cómo se vinculaba con el imputado, bueno, qué nivel de desigualdad o no existía en esta relación. Ese es el deber de debida diligencia reforzada. Ir siempre un poquito más. Quizás uno no haría una pericia psicológica en una estafa de la víctima para ver si era posible que fuera víctima de estafa. Bueno, quizás pedir una pericia psicológica para ver esta vinculación me va a ayudar a mí a llevar la causa objetivamente mejor y llegar a un juicio con éxito para la fiscalía si es el caso de la teoría del caso es la que amerita llevar a juicio, ¿no? Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta. ¿Perspectiva de género? Como pauta hermenéutica, cuando se habla... La hermenéutica tiene que ver con la pauta de interpretación de la Constitución, en este caso, y de los tratados internacionales. O sea, me pongo los anteojos para poder interpretar lo que los tratados me imponen a mí como Estado argentino. Pauta hermenéutica
y principio rector. Eso surge del fallo de Ortega Villa o el fallo Montenegro de la Sala Cuarta. El doctor Coa, en su voto... Opa, se congeló. Se congeló, Caro. Bien, vamos a avanzar. Jimena. Sí. Sí. No, en línea con... Como principio... ¿Te congelaste? ¿Me fui? Sí, te congelaste. ¿Volví ahora? Sí, ya está, no te preocupes. Bueno, nada, eso, la pauta, esas dos cuestiones, como él explica cómo es la perspectiva de género, como pauta de interpretación de la Constitución y los tratados, y como principio que me obliga a mí, digamos, a trabajar las causas. Eso era. Bien. Jimena, brevemente la palabra para después pasar, porque ya venís. Sí, no, solo decir que en términos de la debida diligencia, me parece que es importante entenderla que no es solamente en términos de la sentencia, sino que es desde la hipótesis inicial, y en este sentido el tema de desacreditar hechos, incluso tienen que ser, aunque sean hechos y no estereotipos, tienen que ser con una perspectiva de género, porque en los mismos hechos, en una vinculación de dos personas que tienen medidas, aunque sean recíprocas con toda la cuestión de discusión que hay respecto de eso, en términos que la gran mayoría de las medidas recíprocas hoy dictadas tienen que ver con una denuncia unilateral de la víctima y no hay denuncias cruzadas, y esto, insisto, está controvertido ante la Corte, hace a que una falta de perspectiva de género. Y el tema de malas víctimas es una cuestión totalmente actual. Digo, hoy en día tenemos el caso de La Manada, que es un claro reflejo de malas víctimas, tenemos el caso de Lucía Pérez, donde se evalúa que le hayan dado una chocolatada, o tenemos casos de abuso sexual donde se evalúa como una cuestión positiva que el abusador se le haya puesto preservativo. Entonces, malas víctimas y cuestiones de falta de perspectiva de género son actuales, lamentablemente. Eso. Gracias, Jimena. Sí, Analía, vos tenías la mano levantada. Gracias, Inés. Simplemente hacer una reflexión que me parece importante en este punto, ¿no? Con la consigna, ¿no?, que se dio respecto del caso, vinculado con lo que decía Guillermo Nicora, en relación a que la consigna vinculada a pensar y reflexionar sobre la calificación legal es muy importante porque justamente la calificación, la subsunción jurídica que nosotros hagamos de los hechos forma parte de nuestra teoría del caso. Cuando hablamos de teoría del caso hablamos de la construcción, de su elaboración desde el inicio, ¿no?, de un proceso penal, que en este caso es la investigación y el primer conocimiento de la noticia delictiva, que en este caso lo pone en conocimiento el personal policial, a la Fiscalía, bueno, al resto de los operadores judiciales. Esa primera versión, esa primera aproximación, esa primera información que tienen los operadores judiciales, los va a orientar a cierta subsunción jurídica que después va a tener importancia, porque en base a esa subsunción jurídica se van a disponer diligencias probatorias específicas. No es lo mismo estudiar una tentativa de femicidio, es decir, verificar una hipótesis de tentativa de femicidio, que una hipótesis de lesiones. O sea, hay que tomar recaudos especiales y eso, obviamente, tanto la Fiscalía como la defensa lo van a tener en cuenta. Después va a repercutir también en el dictado de medidas cautelares, eventualmente si estas son necesarias. Por ejemplo, en el caso no se había dispuesto, o sea, hubo una comunicación con la Fiscalía, o sea, de la policía con la Fiscalía, pero la disposición fue que se informara tanto a las dos personas involucradas en este conflicto, bueno, sus derechos, pero no hubo una medida de tipo restrictiva de la libertad. Entonces, en ese caso, ¿hubiera sido necesario, frente a una hipótesis de tentativa de femicidio, averiguar alguna otra circunstancia para verificar si en el caso había algún tipo de riesgo para la víctima que aconsejara pedir una medida cautelar o que se disponga la aprehensión, digamos, por ejemplo, de la persona, o no, como ocurrió en el caso? Y después, bueno, en este caso simulado, digamos, hay un caso real en donde
esta persona, bueno, finalmente se dio a la fuga, ¿no? Es decir, había un riesgo de entorpecimiento respecto de que podía llegar a causar un daño a la víctima, o había un riesgo de fuga. ¿Cuáles son los elementos que consideramos para analizar ese riesgo? ¿Cuáles son las diligencias probatorias tanto de la Fiscalía como desde la defensa que tenían que tener en cuenta en este caso? Y finalmente, es importante el tema de la calificación jurídica también porque nosotros en Provincia de Buenos Aires no tenemos, lamentablemente, como en otras provincias que ya lo están implementando, un proceso íntegramente realizado, o sea, donde se toman las decisiones principales del proceso penal a través de audiencias. Nosotros, por ejemplo, únicamente tenemos audiencias de control de detención en el caso de los procesos de flagrancia. La audiencia de 168 bis pocas veces se toma a pedido a veces de la defensa. Los jueces o las juezas, y sería ideal si algún juez o jueza interviniera, pocas veces de oficio fijan este tipo de audiencias para controlar las peticiones y argumentos de cada una de las partes. Y en el dictado de una medida cautelar eso es crucial. Entonces, la calificación legal, es decir, nuestra teoría jurídica, esa hipótesis sobre cuál es la subsunción jurídica, va a tener repercusión en todo el resto de las diligencias que tomemos y de aquellas medidas que solicitemos. Por eso digo esta reflexión no como para que los asistentes retomen también en ese sentido la importancia de por qué les preguntamos acerca de cuál es la calificación jurídica que podría corresponder en este caso. Yo necesito hacer una breve observación y ya que sigan los compañeros, y es importante porque por supuesto que cuando Guillermo habló de empezar a trazar, y Ana también, de empezar a trazar la línea, la hipótesis, la teoría del caso, por supuesto lo entiendo, y es cierto que uno necesita como un punto en el horizonte para empezar a focalizar qué es lo que va a pedir. La única preocupación de la defensa es que por lo general la tendencia de la Fiscalía es siempre inflar la calificación. O sea, ante la duda va a ir por lo más grave. Y muy pocos fiscales después, cuando advierten durante la marcha de la investigación que no han podido sostener esa calificación, aún así no se bajan de esa calificación. Y eso implica un montón de otros problemas. ¿Por qué? Porque los jueces que hacen el control de la acusación a la que hace referencia Ana, es decir, en las causas, supongamos que no es de flagrancia por el tipo de delito, las causas suben a juicio. No hay un filtro intermedio, no es cierto que haya un verdadero control de la acusación, la causa esa llega a juicio con una calificación de prisión perpetua. ¿Sí? No hay para bajar en otro momento. Entonces, la única petición sería que al momento de establecer, inicialmente me parece bien que se establezca una subsunción jurídica, pero que sí el fiscal o quien esté a cargo de la investigación tenga por lo menos la decencia de bajarse si los elementos probatorios no sirven para sostener tamaña calificación. Y esto en provincia pasa todo el tiempo. Por eso es que me pareció importante la contracara de todo esto que estaban diciendo. Y no sé quién tiene que continuar. Sí. Mari, respecto de lo que dice Mari, también me parece muy importante qué tipo de defensa va a asumir la defensa. Si una activa o una pasiva. Esto es muy importante también, porque el fiscal no se va a bajar solo de una calificación, debería bajarse solo de una calificación si no la tiene, pero mucho más rico va a ser ir a un juicio con una defensa activa que traiga su propia teoría del caso. ¿Sí? Entonces, eso también es importante, que la defensa traiga su propia hipótesis, tenga su propio expediente, digamos, o su propio legajo, y pueda aportar, y no siempre uno declare y no declare, que va todo por un tubo, como dice María, es mucho más rico para todos y hasta mucho más justo a veces, ¿no? No, por supuesto. Esto es algo que había dicho también Rodrigo y tiene que ver con la actitud activa, proactiva de la defensa, de empezar a generar nuestro propio legajo. Y una justamente de las consignas era, bueno, ¿qué medidas de prueba? No sé si nos va a dar el tiempo, tendremos que generar otro encuentro. ¿Cuáles son las medidas de prueba que tenemos que empezar a hacer con los datos que tenemos? Como para empezar a construir, ¿sí?, una defensa. Pero bueno,
Vamos a ver a qué llegamos. No sé si Rodrigo, Ana era el que continuaba con la manito para no saltearme a nadie. Rodrigo continúa y con eso vamos a entrar en el cierre del encuentro. Rodrigo. Sí, brevemente, de la mano de lo que venían diciendo recién. Yo creo que en el caso de la defensa proactiva tiene que estar siempre, en caso sea de cuestiones de violencia de género o cualquier otro tipo de caso. Creo que a nosotros nos ayudó mucho el juicio por jurados a darnos cuenta de eso, de que el rol de la defensa no tenía que solamente ser, me opongo a la prueba que trae el fiscal, sino a ejercer una investigación propia para reforzar su teoría del caso. A mí lo que me preocupa de este tema, y la verdad que por eso estoy participando en estos talleres, que la verdad que son enriquecedores, porque todavía me cuesta entender o advertir el riesgo que implica juzgar o investigar o defender con perspectiva de género. Porque una cosa es garantizarle a la víctima todas las herramientas necesarias para que tenga una tutela efectiva y claramente con una mirada desde una perspectiva dirigida al género. Pero lo que está ocurriendo es que levantando esa bandera, corremos el riesgo de decir lo que dice la víctima en estos casos de violencia de género es cierto y es lo que ocurre. Llegamos al juicio ya vencidos los defensores, porque sabemos que no vamos a poder revertir una situación. Y hoy en día, en delitos menos graves como los que acá se está proponiendo, tema de lesiones o lo que fuere, terminan cumpliendo la pena en prisión preventiva. Y terminamos cerrando un abreviado para que se vayan a libertad. Y todavía a mí eso me cuesta poder haber encontrado las herramientas para decir, no, cuidado, no perdamos el norte, que analizar o juzgar con perspectiva de género no es creerle a rajatabla de lo que dice la víctima. Pero es difícil, es una línea que a veces advierto que es muy delgada. Y me encuentro con esa dificultad. Es eso. No. Solamente porque de defensor a defensor necesito. Yo lo que creo es que el mundo, la sociedad y la situación se nos impuso. Digamos. Esto es una realidad con la que vamos a tener que convivir por mucho. Ojalá que no, ojalá que la violencia se termine y pronto en todos los ámbitos y con todos los géneros, pero dudo que eso ocurra. Lo que sí entiendo, Rodrigo, de verdad, es que no podemos no manejar estas herramientas. No podemos desconocer de qué están hablando cuando nos hablan de género, porque de por sí vamos a perder. Manejando las herramientas vamos a tener muchas más oportunidades, porque yo no sé, a vos te habrá pasado, ¿no te llamó nunca la esposa de un detenido diciendo que ella lo denunció y que quiere? Bueno, ¿sabés qué? ¿Sabés cuántas veces fui la defensora de la víctima yo en las causas de violencia de género? Un montón. Y posiblemente, si hubiese hecho a rajatabla el rol de la defensa, al que estoy acostumbrada en un delito contra la propiedad o en otro tipo de delitos, posiblemente no lo hubiese escuchado, no hubiese atendido que en realidad el conflicto que tenía que versar con otro, no hubiese buscado un lugar para que vaya a otro domicilio, que vaya el imputado, tratar de proponer como tareas que me ha asistido a un curso, y bueno, esa es la nueva defensa en las causas de violencia de género. Ya no podemos hacer más. Pido la excarcelación porque no tiene antecedentes. No, olvídate, eso ya no corre más con eso. O sea, acá nosotros tenemos que empezar a barajar y hacer un trabajo integral. Si queremos que nuestro imputado esté en la calle, permanezca en libertad o pueda seguir viendo a sus hijos, que por lo general no ocurre, son familias destrozadas y en realidad todos los operadores no hacemos nada por eso. Entonces, si queremos hacer algo de verdad, unidad en la diversidad nos propusieron, ¿no? Bueno, de esto se trata este encuentro, a ver qué podemos conseguir. Déjame agregar algo más. Entonces, también tiene que ver no solo con el poder punitivo estatal, sino de aplicar el poder punitivo estatal, sino de gestionar el conflicto. Y como hablaba el otro día Mariela, muy importante de la posibilidad de no cerrarnos a Góngora, no Góngora, porque justamente una manera de gestionar el conflicto es una salida alternativa escuchando a la víctima. Escuchar a la víctima con respeto, con el acompañamiento que eso merece, y poder llegar justamente a una solución
que a ella también le satisfaga. Tanto sea de un caso grave o como de un caso más sencillo. Por eso, como dice Mariela, capaz que ella está defendiendo a una víctima, la idea de todos como operadores es, en un sistema acusatorio adversarial, es gestionar el conflicto. Entonces, de eso se trata, ¿no? De entre todos buscar la salida que sea beneficiosa para todos y que estén todos al final más contentos con la solución, ¿no? ¿Había alguien más para hablar? No, vamos a ir cerrando la clase de hoy. Me parece que obviamente esto fue el caso fue solo un disparador que permitió, por supuesto sabemos que estaba inconcluso en un montón de cosas, pero sí daba para empezar a pensar estas cuestiones desde los estereotipos y desde el trabajo de las partes. Y ojalá tuviéramos más presencia por ahí de los órganos jurisdiccionales, de manera tal de también empezar a involucrar a este operador clave, que es el juez o la jueza. Pero bueno, no podemos dejar de reconocer que son casi las 5 de la tarde, que hay 141 personas en este momento. La verdad que un lujo. Este curso es lo más parecido a una situación presencial que tuvimos en todo este tiempo de pandemia. Y yo he estado, y Martín Carrique lo puede también, más que yo incluso, hemos estado en millones de plataformas, de cursos virtuales y charlas, y la verdad que la interacción que se generó la celebro, felicito por supuesto a las docentes, a todos los que participaron, pero fue bien enriquecedor. Yo quiero decir que hay algo que quiero decir puntualmente. Cuando nosotros el año pasado empezamos a hacer el ciclo virtual con todas las experiencias de trabajo a distancia de los operadores de la justicia provincial, y había una frase que se repetía en todos los entrevistados y en los que contaban sus historias, y es las herramientas de teletrabajo, a distancia, que nos obligó a usar la pandemia, no tiene vuelta atrás. ¿Te acordás, Martín, que esto era un eslogan? Esto no tiene vuelta atrás. Pues les digo que sí tiene vuelta atrás. Lamentablemente, muchos de los avances que se hicieron obligatoriamente por la pandemia, esto es, por ejemplo, de que como no puedo pedirle a la víctima que venga o al testigo que venga, resulta que lo llamo por teléfono o hago una videollamada, y el testigo, que en general no tienen un peso partido al medio, no se tiene que mover de su casa y por teléfono me dice, no, ¿sabe qué? Doctora, yo no vi nada. Bueno, entonces ya está, no lo hago venir. A veces este tema de generar alternativas al caso, que nos da mucho miedo, porque yo entiendo a los operadores que les da miedo meter el gancho y poner una suspensión de juicio a prueba o algún otro tipo de salida alternativa en estos casos. La cuestión tiene que ver en que por ahí con una llamada telefónica a la semana, al mes, de un operador de la fiscalía o un operador del juzgado o un operador de la defensa, de un empleado que llame por teléfono, cómo están las cosas, cómo siguen, eso es una forma de hacer un seguimiento mucho más efectiva, donde nadie se tiene que mover, es muy fácil, incluso podemos hacer un videollamado y listo. Y digo, hay formas de pensar que más allá de Góngora hay posibilidades de trabajo para los casos de violencia de género. Esa es mi conclusión y de alguna manera lo que creo que podemos hacer como alternativas después de escucharlos a ustedes. Inés, si me permitís, una cosita breve. La frase era, vino para quedarse. Bueno, también vino para volverse. No, simplemente digo que recién acabo de copiar en el chat
los links de las intervenciones de Moira Pérez y de Mariela Boceta. También puse el link ahí del centro de capacitación. En la biblioteca pueden acceder al último material, inclusive las presentaciones en PowerPoint de ambas intervenciones. Lo mismo que va a pasar en breve con las intervenciones hoy de quienes participaron. Nada más que eso, Inés. Sí, mañana van a recibir, bueno, además de estos links, por si quieren revisar los videos de la clase anterior, mañana van a recibir en su email el trabajo práctico para la clase siguiente. Hoy alguno de ustedes habló acerca de, creo que, no sé si Mariela, hablaron acerca de esto de hacer un test, o no, mejor dicho, Carolina, hacer un test sobre la verosimilitud o la credibilidad de los testimonios. Justamente sobre eso, tal como ustedes saben, va a ser la clase que viene. Vamos a trabajar sobre estas herramientas tan controvertidas y tan, de alguna manera, polémicas, como el informe de riesgo y el análisis del testimonio, que si bien es más para casos de abuso sexual, también es interesante conocer un poco cuándo se usan, el alcance que tienen, y para eso vamos a contar con la participación de gente especialista del Centro de Asistencia, o mejor dicho, de la Fiscalía de San Martín y Necochea. Bien, quiero decirles que para abreviar un poco el tiempo, no para abreviar, sino para ganar tiempo, el trabajo práctico tiene que ver con el contexto en el que se va a dar la primera, es una lectura del dispositivo de violencia de género que implementa San Martín en la Fiscalía General de San Martín, y de las cuales van a venir dos representantes de este dispositivo a explicar cómo elaboran y cómo trabajan el informe de riesgo. Entonces, nos parecía que para no perder el tiempo, que cuenten cómo es y cómo surgió este dispositivo, eso en una hojita y media es lo que van a tener que leer para darle contexto a la charla de las dos representantes del dispositivo, que se me fue el nombre, por eso estoy haciendo tantas vueltas y no digo el nombre de las personas, pero ya me podrán perdonar. ¿Cómo, Mariela? No me acuerdo si era Pimentel. Una de las que Pimentel era una de ellas. Estaba presente. Y no me acuerdo, bueno, no importa. El martes que viene las vamos a presentar. Mariela Armani y Lucila Pimentel. Ahí está, Armani y Pimentel, que ambas estaban hoy presentes. Y luego vamos a escuchar a la gente de la asistencia a la víctima de Necochea. Bueno, lean el trabajo práctico que van a recibir mañana. Es poquito, pero esto nos va a permitir meternos de lleno en el tema del informe de riesgo y el análisis del testimonio. Gente, les agradecemos muchísimo. No sé si Martín o alguna de las chicas que han laburado en esto quieren decir algo. Muchas gracias, fue muy enriquecedor, muy lindo, así que muchas gracias por la invitación. Bueno. Espero que haya servido. Sí, gracias, Caro. Gracias por querer participar. Gracias a todos por estar acá. Y Inés, si querés sumo lo de la carpeta de jurisprudencia de género. ¿Te parece? La idea es entre todos poder crear una carpeta con toda la jurisprudencia provincial, nacional, con todo tipo de temáticas de género, que creo que como material de consulta va a ser muy útil para todos, en todos los roles habidos y por haber. Así que todos aquellos, nosotros vamos a ir complementando, y Inés, bueno, toda la parte de Martín se van a ocupar de armarlo bien, de hacer la parte seria, nosotros no. Pero después podemos generar un vínculo de contacto para que ustedes puedan enviar todo lo que quieran sumar a esa carpeta, para que entre todos podamos incluso complementarla y ir mejorándola. Después le damos un orden temático. ¿Les parece? Están invitados a colaborar todos y todas los que tengan fallos para aportar a esta carpeta. Bien. Bueno, siendo las 5, Inés, ¿te parece? Damos el cierre. Les vamos a pedir a quienes participaron hoy, a Victoria, a Mariela, a Carolina,
al resto del equipo de trabajo si se pueden quedar 5 minutitos. Dale. Gente, a todos los asistentes, muchísimas gracias. Nos vemos el martes. Muchas gracias, que tengamos un buen día. Nos vemos el martes próximo. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias, martes. Chao, muchas gracias. Chao, hasta luego.